Muy buenas a todos los presentes que hoy nos acompañan. Me presento. Mi nombre es Mariana Hernández. Soy estudiante de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y hoy yo les voy a hablar acerca del tema del consumo de drogas y otras sustancias de procedencias ilícitas en adolescentes. Me voy a enfocar en los estudiantes a nivel secundaria. Dentro de los puntos de partida o en mi hoja de ruta que quiero presentar, voy a plantear preguntas estratégicas y los objetivos que deseo alcanzar y desarrollar a lo largo de este tema, así como puntos de partida y panoramas de consumo por sustancia. En este caso hablaremos del alcohol, el tabaco y los cigarrillos electrónicos, el cannabis, los inhalables, las sustancias tipo cocaína, éxtasis, opioides y el consumo indebido de medicamentos con prescripción controlada, el uso de nuevas sustancias psicoactivas y un tema importante que es las áreas específicas de relevancia para la política hemisférica en cuanto al tema de drogas. En las áreas específicas de relevancia para la política hemisférica sobre el tema de drogas, tomaremos en cuenta 4 puntos importantes, que es el inicio del consumo de drogas a edades tempranas, las tendencias en el consumo de drogas, cambios por el consumo de drogas por sexo y los nuevos desafíos para la política sobre el tema de drogas. Vamos a empezar estableciendo pues una pequeña genealogía basándome en el informe en el cual saqué mi investigación, que es el informe sobre el consumo de drogas en las Américas, publicado y producido por la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas, CICAD, y la Organización de los Estados Americanos, OEA. La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, CICAD, es el órgano consultivo y asesor de la Organización de los Estados Americanos acerca del tema de drogas y sirve como un foro para esta misma organización y los Estados miembros para que se discute y se encuentren soluciones al problema de drogas, así como también brindar asistencia técnica para aumentar su capacidad y contrarrestar dichos problemas. Se estableció aproximadamente en el año de 1986 a través de la Secretaría Ejecutiva de la Organización de los Estados Miembros para responder a los constantes cambios y desafíos que se establecían en cuanto al control de drogas, también para ampliar los esfuerzos y promover una cooperación y coordinación regional con y entre los mismos estados. Por otro lado, la Organización de los Estados Americanos, OEA, es el organismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la primera conferencia interamericana establecida y celebrada en Washington, D.C. en octubre de 1889 a abril de 1890. En esta reunión se acordaba crear una unión internacional entre las repúblicas americanas para que se conociera a través de esta un sistema institucional internacional que pudiera ligar a estos países y solucionar dichos problemas que se presentaran a futuro entre los mismos. Dentro de las preguntas estratégicas que deseo abarcar se tienen qué se entiende por adolescencia temprana y qué se entiende por adolescencia media, por qué es relevante tener en cuenta los índices de consumo de drogas, cuál es el fin que se persigue en tener el conocimiento sobre la existencia de estas instituciones de investigación acerca del consumo de drogas, qué tan grave es el daño que provoca el consumo de drogas a edades tempranas y qué relación se tiene entre el consumo de drogas y el derecho. Entre los objetivos que deseo plantear y desarrollar a lo largo del tema son los principales, que es ampliar el panorama de conocimiento no solo para el espectador o para el oyente, sino para las personas en general, conocer sobre el campo de acción y de trabajo de CICAD y la OEA, entre otras organizaciones que tengan como por objetivo de dicho estudio de investigación el consumo de drogas, y conocer principalmente sobre el consumo de drogas en la población adolescente. Ahora vamos a dar la introducción. Los datos recabados por la Comisión Interamericana para el Control y Abuso de Drogas (ICAT) y la Organización de los Estados Miembros o de Estados Americanos (OEA) demuestran que el consumo de drogas y otras sustancias de procedencias ilícitas son esenciales como objeto de investigación, ya que permiten el análisis y diseño de políticas y programas para abordar el problema de drogas y otras sustancias de manera efectiva. Vamos a empezar a responder las preguntas. ¿Qué se entiende por adolescencia temprana y qué se entiende por adolescencia media? La adolescencia temprana, que inicia aproximadamente entre los 10 y los 13 años, es la etapa en donde suele presentarse más cambios en los jóvenes. No solamente se presenta el rápido crecimiento o cambios corporales, sino que también se genera más curiosidad y ansiedad en los jóvenes.
Se establecen ideas concretas y extremistas por su parte y existe mayor necesidad de privacidad. Por otro lado, la adolescencia en etapa media se encuentra aproximadamente entre los 14 y los 17 años. Empiezan a tener un interés más relacionado hacia las cosas románticas y sexuales. Existen discusiones por una lucha de tener más independencia, así como también se desarrolla su capacidad en forma abstracta, con panoramas generales, pero se carece de una capacidad de aplicación exacta. En estas edades los jóvenes suelen ser más influyentes acerca del consumo de drogas. Ahora vamos a empezar con los puntos de partida y la actualidad. En los puntos de partida me gustaría mencionar que el consumo de drogas y las consecuencias que acarrea dicha conducta no solo recaen en un aspecto social, sino que también engloba un ámbito de salud personal y pública que es de múltiples intereses o sectores. Por lo tanto, en la actualidad, tomar un panorama más amplio de aplicación en cuanto al consumo nos ayuda a implementar soluciones eficaces para responder a las inquietudes más comunes, entre las cuales se encuentra que no se reconoce la magnitud del problema en el cual recaen los jóvenes al consumo de drogas. Vamos a empezar con el primer panorama de consumo y vamos a hablar del alcohol en los adolescentes. El alcohol es una de las sustancias psicoactivas más comúnmente usadas en el mundo. Su uso especialmente es preocupante en los países de América, donde se estima que el consumo total per cápita es superior al promedio mundial, esto establecido por la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Vamos a tomar primero 3 puntos, que es el incremento a nivel personal, a nivel internacional y el consumo nocivo. Cuando hablamos de incremento, en los últimos 5 años se ha incrementado una tasa de episodios de consumo excesivo tanto en hombres como en mujeres. En género, en cuanto al alcohol, se podría decir que se tiene una igualdad en cuanto al consumo. A nivel internacional, de las 300.000 muertes registradas en América, el 80.000 de ellas fue derivado por el consumo de alcohol, mientras que el consumo nocivo, la causa principal de los 200 tipos de enfermedades y lesiones y responsabilidades de las muertes de millones de personas en todo el mundo, es a causa de su consumo nocivo. Vamos a tomar ahora estos puntos de partida y puntos de riesgo que me interesaría compartir. En el punto de riesgo vamos a enfocarnos en los países de América con ingresos bajos y medios, mientras que en las asociaciones comunes se asocia el consumo de alcohol con incidencia en enfermedades como la presión arterial alta, las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades del hígado, como entre otros problemas. Entre los factores generales podemos asociarlos con problemas sociales como homicidios, suicidios, agresiones sexuales, violencias hacia la pareja íntima, entre otros. En factores familiares, el alcohol es responsable de la violencia doméstica, el abandono, el abuso infantil, la delincuencia o conductas delictivas en el consumidor o en los jóvenes. En el factor personal, no solo afectamos la calidad de vida de quien lo consume, sino que también se afecta su entorno familiar y su capacidad de relacionarse con las demás personas o social. En el riesgo de consumo podemos establecer, según el informe, que el 79% de los estudiantes en México tienen la probabilidad de consumir alcohol en exceso. Vamos a establecer indicadores a nivel internacional. 23 de los 31 países que proporcionan datos acerca del consumo de alcohol en sus estudiantes en la enseñanza a nivel secundaria establecen que al menos el 20% de estos informaron haber consumido una bebida alcohólica en el último mes, mientras que el registro de 15 países de estos establecen que más del 30% de sus estudiantes a nivel de enseñanza secundaria han consumido alcohol en exceso, lo cual, si lo retomamos, es una cantidad bastante amplia y es una cifra bastante preocupante. En el segundo panorama de consumo vamos a hablar del tabaco y los cigarrillos electrónicos. Aunque los registros nos muestren que el consumo del tabaco en todo el hemisferio está en declive, podemos retomar esto como una percepción más subjetiva, ya que no todos los países recaban datos sobre el consumo del tabaco o cigarrillos electrónicos en sus estudiantes a nivel secundaria. De hecho, solo se obtuvieron de estos 5 países que dan muestras, 4 de ellos demuestran una disminución en la prevalencia en su consumo en el último mes a un largo tiempo.
Entre los estudiantes de enseñanza a nivel secundaria, el consumo del tabaco varía ampliamente. Sin embargo, es necesario e importante tomar en cuenta que cualquier consumo, independientemente de si sea el tabaco o cualquier otro tipo de droga, cuanto más comience su consumo, el mayor será el grado o potencial peligro a largo plazo en su salud. ¿Existe un monitoreo real en el consumo de tabaco y cigarrillos electrónicos? Como lo mencioné anteriormente, pocos países de América Latina y Caribe proporcionan datos acerca del monitoreo del uso de cigarrillos electrónicos o tabaco en sus adolescentes. Solamente los datos recabados y proporcionados por Canadá y Estados Unidos indican un cambio en la prevalencia de este consumo hacia este tipo de sustancias, en sus estudiantes a nivel de enseñanza secundaria. Hoy quiero hablar sobre los efectos de producir buenas medidas para la prevención. En México, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y en otros países establecen que las cajetillas de cigarros deben poseer o tener etiquetas de advertencia en el cual se deban describir las enfermedades y los efectos nocivos de consumir dichas sustancias en los productos de tabaco. Hoy hablaremos también del tercer panorama de consumo, que es el cannabis o la marihuana. Los patrones de consumo de cannabis o marihuana han evolucionado a lo largo del tiempo en todo el hemisferio occidental. Según el informe sobre el uso del consumo de drogas en las Américas 2015, la marihuana aumentó entre los estudiantes de enseñanza a nivel secundaria en varios países de América y el Caribe. El consumo de marihuana aumenta en 8 de los 11 países que proporcionan datos acerca de la tendencia de sus estudiantes a nivel secundaria. Del mismo modo, el consumo de marihuana aumenta en la población general en 6 de los 7 países que proporcionan datos sobre este consumo. Hoy también les voy a hablar los tipos de cannabis en México, los tipos de marihuana en México. Se tienen de 4 tipos: la cannabis sativa, la cannabis indica, la cannabis rudelaris y los híbridos. ¿Cuál es la diferencia entre estos 4? Pues bueno, debido a que existe un amplio espectro de consumo de cannabis en las Américas, se conocen comúnmente estos tipos. La cannabis sativa es el tipo de marihuana más fácil de conseguir, ya que no solo su exportación o su cultivo es muy fácil de hacerlo, sino que también se puede conseguir en la mayoría del mundo. De manera medicinal, la cannabis sativa estimula el apetito, ayuda a la mejora de la condición física y produce sensaciones de euforia en las personas de quien lo consumen. La cannabis indica es un tipo de marihuana asiático, es un cultivo importado en México y en otros países de América Latina. Sus efectos suelen ser contrarios a la cannabis sativa que se conoce. Tienen efectos relajantes, es empleado para dolores y posee propiedades analgésicas. Disculpen. Ahora sí. La cannabis rudelaris, por otro lado, es el tipo de marihuana más difícil de adquirir o de conseguir, ya que pues es difícil de cultivar, pero una vez que se cultiva, se establece que su resistencia a condiciones ambientales es extrema, por lo cual este tipo de cannabis rudelaris, más que empleada para consumo, su uso es más para mezclas híbridas. Por otro lado, los híbridos o las cepas híbridas de cannabis poseen cualidades de cannabis indica y sativa. Es como una mezcla de este tipo de cannabis. Se ofrece más un equilibrio en sustancias psicoactivas y debido a que la producción es híbrida, se produce con diferentes sabores mediante esta combinación genética de cannabis. Las resinas de cannabis hachís no son un tipo de cannabis, más bien es un derivado, ya que la resina de hachís se obtiene de las flores y las hojas y los tallos de las plantas plantas cannabis. Al igual que la marihuana, su ingrediente activo es THC en una concentración más alta del 5% al 15%. Entre las percepciones del consumo de cannabis, dentro de los informes presentados por los países que forman parte de esta recolección de datos de análisis, se presenta una variación en el consumo del 10% en sus estudiantes, que siguen con un uso continuo en cuanto a cannabis, que es una cifra preocupante para los países. En el cuarto panorama de consumo hablaré de los inhalables.
Dentro de las categorías de los inhaladores incluyen una amplia gama y variedad de sustancias químicas con sus diferentes usos y en sus diferentes niveles psicoactivos. Si bien el uso de inhalables rara vez provoca que sea un tema de relevancia central para temas de política internacional y nacional en cuanto a su consumo de drogas, se puede saber que es gravemente perjudicial para la salud de la persona quien lo consume, provocando hasta una muerte súbita en su consumidor. Comúnmente se identifica a los inhalables como sustancias psicoactivas que producen gases químicos cuyo consumo produce efectos de alteración mental. Para definir a los inhalables, existe una problemática en cuanto a investigación sobre el uso de drogas, ya que esto conlleva incluir una amplia gama de sustancias químicas con diversos grados y efectos psicoactivos y farmacológicos. Los inhalables son elementos comunes en los hogares y son fáciles de obtener. Es por eso que los médicos o con los investigadores tienen problemas para definir exactamente qué se entendería por inhalables. En cuanto a los patrones de consumo por sexo, las mujeres tienen tasas de uso más altas que los hombres. Y las razones de la tendencia en consumo no están claras, pero se resalta una cifra preocupante aún así. Hoy también les hablaré de las clases de inhalables. Se identifican de 4 tipos: los solventes, los aerosoles, los gases y los nitritos. Los solventes son líquidos conocidos más comúnmente, como líquidos industriales o caseros que se vaporizan a temperatura ambiente. Incluyen los solventes o los removedores de pintura, así también como los tulenos, las colas o los correctores líquidos. Por otro lado, los aerosoles son un tipo de spray con propulsores o disolventes que son utilizados como meteros hogares, como los desodorantes o los aerosoles de cocina. Los gases se encuentran en productos caseros, comerciales, como el butano, el propano, y también se utilizan como analgésicos con propósitos médicos. Los nitritos se usan principalmente para intensificar el placer sexual y se venden comercialmente como poppers. En la imagen de la izquierda, en la imagen donde les presento como lo que serían conocidos como poppers en su nivel comercial. Estas sustancias, aunque sean atractivas, siguen siendo drogas y los jóvenes son susceptibles a su consumo de alto riesgo. En 8 de los 12 países que proporcionaron análisis, el 40% de los estudiantes considera haber usado ocasionalmente inhalables y que presentaron un alto riesgo para su salud. Y casi el 80% de los estudiantes mexicanos afirman que el uso ocasional de inhalables, de este tipo de inhalables, implica un gran riesgo para su salud. En el quinto panorama de consumo hablaremos de cocaína y las sustancias tipo cocaína. Dentro del informe hablaremos de lo que es la cocaína o el clorhidrato de cocaína, la pasta a base de cocaína conocida como PVC y crack. La cocaína es comúnmente usada en todo el hemisferio, mientras que hay áreas específicas para el consumo de PVC, como en América del Sur, donde su consumo prevalece más alto, y el crack, que se aglomera más en Caribe y en América del Norte. En la población general, del 0.3 al 0.2% de las personas que lo consumen prevalecen con ese consumo, mientras que estudiantes a nivel secundaria, en 10 de los países que proporcionaron datos, el 2% de ellos ha asegurado que ha consumido cocaína a lo largo del año, que es una cifra similar a la que se establece en la población general, aunque como mencioné anteriormente, los indicadores de consumo de cocaína varían según la población y el país o en la región en donde se localiza. En el panorama de consumo por sexo, se establecen unas tasas más altas de uso o consumo en hombres, aunque la brecha de género no es tan amplia como para disminuirla entre el consumo continuo entre hombres, que existan una diferencia entre las tasas más altas a diferencia de las mujeres. De manera similar, el PVC en la mayoría de los países su uso es más entre hombres que mujeres. En el sexto panorama de consumo hablaremos del éxtasis, que es conocida como MDMA, que es la sustancia originalmente conocida como éxtasis. Aunque el éxtasis es conocida como una droga que puede estimular y causar alucinaciones, también es conocida como droga del diseño, porque esta droga fue creada con el objetivo de hacer que la gente tenga episodios más enérgicos, eufóricos y fuera de sí mismos.
Esta droga es popular entre los jóvenes y entre los adolescentes y los adultos jóvenes, perdón. Entre las sustancias tipo éxtasis se presentan de 3 tipos, aunque también sus análogos pueden ser etiquetados o vendidos como píldoras de éxtasis. Entre esas se encuentra MDMA, que es la original éxtasis, MDA y MDEA. Los estimulantes de tipo anfetamínico, ETA, son drogas sintéticas utilizadas comúnmente en el mundo. Este grupo de sustancias incluyen de 2 tipos, que es la anfetamina y la metanfetamina, que ocupan un lugar alto en el mercado de drogas ilícitas en toda América del Norte y América Central. En cuanto al consumo de anfetaminas, les muestro una gráfica en donde nos muestra la prevalencia de vida de consumo de las anfetaminas en estudiantes de nivel secundaria en cuanto a su sexo y su país. Las cifras más altas registradas en el mundo a lo largo de la vida la abarca Estados Unidos en primer lugar con el 8.1% de sus estudiantes en consumo, seguido de México con el 2.7% y Canadá con el 1.8% respectivamente. Mientras que en el consumo de metanfetamina, el registro más alto de prevalencia en la vida se observa México en el primer lugar con el 2.2%, seguido de Estados Unidos con el 0.8% y Salvador con 0.7% y Uruguay con el 0.3% según la prevalencia de sus estudiantes por sexo y por país. En el séptimo panorama de consumo vamos a hablar de los opioides y el consumo indebido de medicamentos de prescripción controlada. Pero, ¿qué son estos medicamentos de prescripción controlada? Normalmente son medicamentos que se usan para fines médicos y que se debería de tener una prescripción en cuanto a su uso. Y se estipula que los estudiantes de enseñanza a nivel secundaria son quienes lo usan son quienes los consumen más, solamente después del alcohol y la marihuana establecidos como las drogas de más uso. Existen de 4 tipos: los tranquilizantes, los estimulantes y analgésicos opioides, entre los cuales los tranquilizantes producen efectos calmantes y disminuyen la actividad cerebral. Obviamente todos estos medicamentos con prescripciones controladas tienen sus efectos secundarios. Entre los tranquilizantes existe la somnolencia, la dificultad para hablar, los problemas de concentración y confusión, así como de memoria y movimiento. Disminuye la presión arterial y provoca respiraciones lentas para quienes los consumen en exceso. Entre los medicamentos estimulantes, estas son sustancias que incrementan el estado y la agudeza mental, la atención y la energía. Normalmente estos medicamentos son prescritos para tratar el asma o los problemas respiratorios, así como la obesidad y los diversos trastornos neurológicos. Entre ellos se encuentran las anfetaminas y el metilfenitato. Disculpe. Los analgésicos opioides, de acuerdo con la información reportada por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, se establece que el 63% de las muertes, que serían aproximadamente 52,000 muertes, son provocadas por este tipo de analgésicos solamente en los datos recabados en 2015. Esto equivaldría a 91 muertes por sobredosis por cada día. En el octavo panorama de consumo hablaremos de los usos de las nuevas sustancias psicoactivas NPC, que son el mercado más grande de drogas ilícitas que aparecieron, que tienen propiedades químicas y farmacológicas. El término de nuevas sustancias no se refiere a que necesariamente son nuevas invenciones, ya que varias de estas tienen una síntesis aproximada de 40 años, que fueron conocidas por primera vez, pero estas sustancias no es que sean nuevas, sino que han aparecido recientemente en el mercado y que no han sido incorporadas a convenciones o los convenios que tienen los Estados miembros de los cuales forman parte. Existen más de 251 tipos de sustancias, incluyendo la ketamina, que son reportados por los gobiernos y los laboratorios de todo el mundo. Apenas es superior a la cifra de 234 sustancias sujetas a fiscalización en virtud de los convenios establecidos por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, UNODC,
en el año de 1961 y 1971. Y solamente en febrero de 2013 se encontraron 5 nuevas drogas en los laboratorios de análisis de drogas. Todo esto se hace para establecer nuevos mecanismos de vigilancia a nivel mundial para que se obtenga información sobre tales sustancias, aunque muchas de ellas se siguen sin tener un conocimiento correcto o establecido. Ya para finalizar, hablaré de las áreas específicas sobre el tema de drogas, acerca de las relevancias para la política de droga hemisférica, que es el inicio del consumo de edades tempranas. El sector de población más joven es el que comienza a consumir más drogas, entre otras sustancias. Se entiende que mayor es el riesgo para la salud de los jóvenes en cuanto se establece que su consumo es a una edad muy temprana. Es necesario que se establezcan programas de prevención e intervención que puedan resaltar como esta etiqueta y resguardar a las personas que son como las que establecen más un panorama de alto riesgo y disminuir la edad a la que se induce a consumir, disculpen, las drogas por primera vez. Las tendencias en el consumo de drogas, debería existir un monitoreo acerca de las formas más importantes para evaluar el impacto para la aplicación de políticas en cuanto al consumo de drogas. En cuanto al cambio de drogas por sexo, el uso de drogas ha sido visto históricamente como un tema definido por hombres, pero los datos recientes demuestran que tanto hombres como mujeres pueden consumir las mismas cantidades de drogas por igual. Aunque es cierto que en cuanto a la prevalencia de su consumo, el sexo varía. Y los nuevos desafíos para las políticas de drogas, la prevalencia en el consumo de estas nuevas sustancias psicoactivas, así como los opioides y otros medicamentos con prescripción controlada, se presentan como un punto en cuanto al desafío de políticas, ya que son medicamentos que normalmente deberían de tener una prescripción para su consumo controlado. En general, se establecen como unas nuevas políticas de salud pública y drogas y políticas generales para la población en general para resguardar el bien jurídico que se tutela en este caso, que es la salud pública. Entre las claves teóricas finales que para la reflexión establezco el uso de drogas, pues sus panoramas de consumo de alto riesgo de cada una de estas sustancias, las medidas de prevención, el cannabis y sus derivados, así como entre otras sustancias y sus derivados. Estas reflexiones las podemos saber, estas situaciones y panoramas de alto riesgo, podemos verlo aplicado en una reflexión en donde se produce una incidencia al consumo de drogas temprano. Es establecido en la siguiente noticia que quiero presentarles, que 61,000 de los adolescentes en México están perdidos en drogas. En México es el segundo país con el segundo lugar del consumo de anfetaminas en niños de secundaria, solo por debajo de los Estados Unidos. En mi postura epistémica, el documento que me fue proporcionado me gustó bastante, ya que cuenta con información suficiente para indagar con respecto al tema de drogas y también ayuda a aplicar una mejor incidencia en los preparativos en investigación para promover una asertiva idea acerca de implementación de programas para prevenir el uso temprano de drogas en los adolescentes. Mi nombre es Mariana Hernández y soy estudiante de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias.